Ahí, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿Rosario fue la que habló? Sí. Sí. Bueno, vamos a arrancar con uno de los puntos que nos faltaban. Hoy somos re poquitos. ¿Qué pasó que somos tan poquitos? ¿Es el partido o no les gustan mis clases? ¿O están rindiendo algún examen? Pero ya terminó el partido, doctora. Sí, recién terminó el partido, por eso, pero por ahí Sí. ya quedaron de mal humor muchos. Acá en casa están todos de mal humor. Y bueno, ¿qué va a hacer? Sí. Entonces por ahí ni ganas de cursar. ¿Quieren, antes de arrancar con la clase, preguntarme algo que tengan dudas? Porque esta es la última. Sí, esta es la última. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, Sí, ¿quién? ¿María Florencia? ¿cómo estás, profe? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, perdón que recién me conecté. Ahí vi la clase que nos dijiste que veamos por YouTube. Sí, Está, la que estaba cargada en el campus. y la verdad que es bastante clara como vos habías dicho, ¿eh? Sí. Sí, está bárbara. Es que me quedó una duda, pero no me acuerdo si es con vos que vimos derecho parlamentario. Con Pía. Pero Ah, bueno, pregúntame a ver si yo me acuerdo de algo. A ver. no, no, es que precisamente era para eso, para buscar esa clase de nuevo, porque no me acuerdo nada de derecho parlamentario. Ah, con Pía ven derecho Ah, parlamentario. Bien. sí. No, listo, listo. No, no, la busco, no, no hay problema. ¿Sí? Este, no, lo que no sabía era, estaba viendo lo de leyes secretas. Qué interesante el tema ese, está bueno. Sí, sí, súper. Bueno, sí, bueno, buenísimo. Bueno, por Bueno, ahora no se me ocurre otra cosa. bien. Gracias. No, de nada. ¿Alguien que tenga alguna duda de todos los temas que vimos? El examen va a ser igual, multiple choice, o sea que es tranquilo, ¿sí? Estimo de que todos los que están acá tienen los trabajos prácticos entregados, que es lo más importante también para poder rendir el examen. Acuérdense que si deben algún trabajo práctico, lo entregaron tarde sin justificar la demora, van al recuperatorio directo. Si deben los dos, pierden la materia. ¿Sí? Bien, bueno, vamos a arrancar entonces. Nos tocaba ver el punto de amnistía, que es el artículo 75, inciso 20, en la última palabrita, las últimas palabras, la parte final del artículo, del inciso. ¿Sí? ¿Qué le da la potestad al Congreso de la Nación de conceder amnistías generales? ¿Sí? A ver. Hola, para Flor Parlamentarios, unidad 13, clase del 12 de mayo. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a compartir pantalla. A ver ahí. ¿Ahí lo ven bien? ¿Sí? Bueno. ¿Qué es entonces la amnistía? ¿Sí? El Instituto de Amnistía fue definido por nuestra jurisprudencia como el acto de gobierno. Acuérdense que cuando cuando estuvimos viendo la última clase, sobre todo, el tema de las atribuciones del Congreso, del artículo 75, dijimos que definíamos al Congreso como el órgano político por excelencia, ¿sí? Porque se encuentra
concretamente representar el pueblo, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Dentro del mismo, a través del debate, se acuerdan, es el órgano más republicano, si se quiere, el Congreso de la Nación. Entonces, la Corte, a través de su jurisprudencia, ha definido a la amnistía, a esta prerrogativa que tiene el Congreso de la Nación, como el acto de gobierno esencialmente político y de soberanía, cuyas consecuencias exceden la potestad ordinaria de legislar en materia penal y que consiste en el olvido de un hecho delictuoso para restablecer la calma y la concordia social, ¿sí? Básicamente se va a olvidar la connotación delictiva, si se quiere, de un hecho tipificado en el Código Penal, ¿sí? Con el fin principal de establecer la paz social, ¿sí? Y la concordia social, la calma, la concordia social, son todos sinónimos. Jiménez, la cátedra, adopta la definición que dio de ella, de la amnistía, Humberto Quiroga Lavie, al sostener que se trata de una atribución discrecional del Congreso de olvidar en forma general determinados hechos delictuosos, sean políticos o comunes, en aras del interés común y de la tranquilidad y del bienestar público. ¿Sí? ¿Se entiende lo que es básicamente la amnistía? La amnistía lo que hace es borrar la característica delictuosa de un hecho, ¿sí? Ustedes saben que para que un hecho sea considerado delito tiene que estar tipificado por una ley. ¿Cuál es esa ley? El Código Penal, ¿sí? Para que un hecho, un acto, sea considerado delito, el Congreso de la Nación debe dictar una ley que así lo declare. Esta conducta, por ejemplo, el que matare, la conducta de matar va a ser delito, ¿sí? Con la conducta X va a ser delito. Bueno, la amnistía es lo contrario. Es cuando el Congreso de la Nación dicta una ley para decir que determinado hecho, que en principio quedaría tipificado, cumpliría con la tipificación previa de una ley que lo había declarado delito, va a ser exento de esa connotación y no va a ser delito. ¿Sí? Y lo hace con una finalidad, o debe tener una finalidad determinada, que es lograr la paz social. ¿Sí? Entonces, acá vemos la finalidad. ¿Cuáles son la finalidad concreta? ¿Sí? Devolver al pueblo la tranquilidad, la paz social, la concordia social, son todos sinónimos. Afianzar la paz y la tranquilidad del país, ¿sí? Las amnistías generalmente se dan en el marco, por ejemplo, de una sedición o de una manifestación violenta, ese tipo de delitos. O muchas veces, por ejemplo, a nivel, ahora vamos a ver los ejemplos, ¿no? Pero a nivel administrativo, cuando el Congreso cada tanto dicta leyes de amnistía a los fines de liberar, digamos, o de quitar la característica delictuosa de todos aquellos ciudadanos que no van a votar. ¿Sí? Y que no justifican, siguiendo el procedimiento concreto, por qué no han asistido a votar. Profe, Sí. ¿y el Congreso cómo lo hace? ¿Con las cámaras? ¿Cómo lo hace esto? Como una ley. Ah. Es una ley de amnistía. Ah, perfecto. Y lo propone, por ejemplo, un diputado y pasa por ahí, después pasa por senadores, lo mismo de siempre. Lo mismo que un proyecto de ley. Bárbaro, gracias. Es más, el Poder Ejecutivo puede vetarla. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Dice, en realidad las leyes de amnistía, al instar el olvido jurídico de un hecho delictivo, dejan de lado momentáneamente el afianzamiento de la justicia como valor, o sea, va a preponderar la paz social por el valor justicia.
¿sí? Para asegurar la resolución de una situación de conflicto social que debe ser revertida de inmediato. Estima el Congreso, en el contexto del hecho que motiva el dictado de esa ley, que lo primero a resolver para superar la crisis es arribar con urgencia a la paz. ¿Sí? Las leyes de amnistía se han dado, por ejemplo, en Colombia, y con todos los delitos de la guerrilla, y etcétera, a fin de arribar la paz. El cuerpo institucional legitimado en la República para adoptar este tipo de medidas es el Congreso de la Nación, y se trata de una potestad indelegable. Ahora vamos a ver por qué es indelegable, ¿sí? ¿Qué significa que sea indelegable? Que no puede el Poder Ejecutivo, no debería o no podría dictar un decreto de amnistía. Por el propósito del instituto, ¿sí?, que es lograr la paz social en circunstancias graves y de urgencia, porque la medida adoptada puede comprometer la soberanía de la nación, y porque la amnistía alcanza a un vasto sector de la sociedad y no soluciona un supuesto individual. La Constitución prohíbe, además, todos sabemos, la delegación legislativa en esta materia, que es de gobierno y de política. ¿Se acuerdan que el 76 permite la delegación legislativa siempre y cuando se traten de materia de administración? Igual nosotros vimos la crítica que hace la doctrina a ese artículo porque dice de emergencia o de administración, y entonces quedaría como que la excepción sería muy amplia. Sin perjuicio de lo expuesto, nuestra Corte de Justicia ha admitido que el presidente de la Nación declare en amnistía por decreto en aquellos casos en donde se encuentra en receso el Congreso de la Nación. Haciendo una analogía, lo que resuelve la Corte lo hace haciendo una analogía respecto de la situación que genera igual posibilidad para la declaración del estado de sitio en caso de receso del Congreso. Ustedes saben que el que tiene que declarar el estado de sitio es el Congreso de la Nación. Todos estamos de acuerdo con eso, lo vimos en la primera parte, en la bolilla 7. Ahora, cuando el Congreso se encuentra en receso, el Ejecutivo puede dictar el estado de sitio siempre que la emergencia lo justifique. Ahora, la Corte ha interpretado de manera análoga al Instituto de la Amnistía y le ha permitido al Poder Ejecutivo, al Presidente de la Nación, invocando esta analogía, que también pueda dictar decretos de amnistía. Jiménez, en su libro, sostiene que la cátedra, ¿no?, que esta postura es insostenible. Las atribuciones de los poderes políticos de la República deben ser interpretadas de manera restrictiva, ¿sí?, y no amplia. Sostenemos que el Congreso de la República es el único poder del Estado con título institucional suficiente para legislar sobre el otorgamiento de las amnistías generales. ¿Sí? Solo quien tiene la potestad política de incriminar conductas para la generalidad de los habitantes, es decir, establecer delitos a través, tipificándolos a través del dictado de una ley, es quien puede luego de ello decidir sobre el perdón generalizado respecto de los actos punibles. ¿Sí? También esta es otra facultad expresamente delegada por las provincias al gobierno federal, y por lo tanto ellas tienen prohibido administrar respecto de delitos y penas ya calificados con anterioridad por el Poder Legislativo de la Nación. La medida de amnistía, así como la de indulto, no pueden ser rechazados por el beneficiario, aunque puede discutirse la procedencia legal de la figura en el caso. ¿Sí? ¿Cuáles son los delitos? Esto es lo que yo le decía recién. ¿Cuáles son los delitos que comprenden la figura de la amnistía? La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que en todos los supuestos la determinación de los alcances de la amnistía, el señalamiento de los delitos a que ella ha de referirse, le corresponden al Congreso. En este sentido, el Congreso de la Nación ha dictado numerosas leyes de amnistía sobre materias diversas, como sedición, rebelión,
infracciones al enrolamiento, infracciones al cumplimiento del servicio militar. Estas son las infracciones que yo le decía, o infracciones a las personas que no se presentan a votar, infracciones respecto al pago de tasa militar, omisión de pago de la ley de sellos, etc. ¿Cuáles son los casos excluidos? La jurisprudencia ha excluido del beneficio de amnistía a los llamados delitos atroces. Quedan excluidos, digamos, porque cuando se realiza la amnistía por un determinado hecho, también caen aquellos hechos conexos, salvo que se traten de delitos atroces. ¿Cuáles son los delitos atroces? Aquellos cuya alta impiedad indican en el agente una finalidad inmediata que se superpone a todo motivo de más lejana concurrencia con el delito objeto de amnistía, ¿sí? Es decir, que son delitos que no tienen, que se llevan adelante, que están relacionados, pero que no tienen una finalidad inmediata con el hecho que se amnistía. La amnistía no ampara tampoco a los hechos acaecidos posteriormente a la sanción de la ley que le impone, ¿sí? Es decir, la ley de amnistía va a determinar cuáles son los hechos que van a ser pasibles de amnistía. Por ejemplo, en el caso de considerarse una marcha en forma de rebelión o de sedición o lo que fuera, va a ser ese hecho en concreto, pero si se provoca una sedición en algún otro lugar, con posterioridad al dictado de la ley, ese hecho no se encuentra bajo la regulación de la amnistía. Sigue siendo punible, sigue siendo delito, no deroga el delito, esto es lo importante, que por ahí es lo más claro que ustedes tienen que ver. La ley de amnistía no va a derogar el delito va a seguir vigente, ¿sí? El tema, que deroga, digamos, la acción penal para un hecho determinado que es delito bajo la normativa legal aplicable, vigente, ¿sí? La amnistía no ampara tampoco a los hechos acaecidos posteriormente, esto ya lo dije. Para Vidar Campos, el Congreso estaría inhibido de incluir en una ley de amnistía delitos cometidos en los términos del artículo 29, ¿se acuerdan?, de la Constitución, por tratarse justamente, de un delito tipificado en la Constitución Nacional. Jiménez entiende que esta prohibición que considera Vidar Campos debe extenderse al artículo 36 también, ¿sí? Tampoco puede votar el Congreso de la Nación una autoamnistía, ¿sí? O sea, ellos no pueden exonerarse, digamos. Autoamnistiarse. Luego son los efectos del dictado de una ley de amnistía. ¿Cuáles son los efectos? ¿Sí? Lo que venimos hablando. La amnistía implica olvido, ¿sí? Siguiendo a Quiroga Lavie, la amnistía borra la existencia misma de la delictuosidad del hecho cometido. De modo tal que el delito impetrado deja de ser tal por imperio de la decisión del cuerpo legislativo que oportunamente lo tipificó, legislando acerca de sus alcances. O sea, por eso es uno de los argumentos por los cuales el único que podría declarar una ley de amnistía es el Congreso de la Nación, porque es el mismo que de forma general establece por ley que un determinado hecho es delito. Entonces es el mismo que un hecho que puede borrar la característica de delictuosidad la tipificación de delictuosidad de un hecho cometido, ¿sí?, que en realidad configuraría delito, con ese alcance general. No se trata de derogar el delito, esto es lo que les decía recién, ya que los hechos han sido cometidos y ello no puede olvidarse. Lo que hace la amnistía es derogar su tipificación como figura delictuosa para el pasado respecto de determinados hechos que bajo el imperio de tal tipificación eran considerados delitos.
Dardo Rocha explica los efectos de la ley de amnistía con gran simpleza y precisión al decir que ella suspende el Código Penal o la ley sancionatoria con efecto retroactivo para los hechos por lo que es dictada. En efecto, desaparece aquí la acción penal y por ello la ley de amnistía alcanza a los procesados, a los condenados y a los que aún no han sido objeto de proceso. ¿Sí? Bien. A ver, aguarden que dejo de compartir, ¿no? Bien. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿No? Bien. Bueno, yo ya les cargué el capítulo 31 en el campus y les cargué este PowerPoint, ¿sí? Hasta acá me parece que llegamos con la bolilla 14, ¿sí? Así no se le suman más temas, digamos. Más cuando se les extendieron una semana más a la cursada.